realidad los sindicatos de Europa están en pie contra las medidas de austeridad que le hacen pagar al trabajador los desmanes de los banqueros, los especuladores y los grandes financistas y empresarios. La huelga griega es el segundo paro nacional en los últimos 15 días y se suma a varias acciones emprendidas en las últimas horas a lo largo de Europa, en un contexto de malestar de sindicatos y organizaciones sociales que rechazan planes de recorte, de gastos y salarios. En España, en medio de una grave crisis económica, los dos mayores sindicatos realizaron ayer martes una huelga en varias ciudades en rechazo a la propuesta del gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Y cada vez son más los partidos de los que dicen hay que hacer un llamado al paro nacional. Es un ingeniero calificado, pero no puede encontrar empleo. Le echa la culpa al presidente Mubarak y a la corrupción que reina en el país. No podemos encontrar trabajo. En una empresa me pidieron pagar un soborno de $10.000 para poder trabajar ahí. Parece que el presidente egipcio, que mantiene el poder desde hace 30 años, no piensa dar su brazo a torcer. Primero envió las tropas a las calles, luego cambió su gabinete y por último pidió refuerzos aéreos. Pero por más fuerte que sea el ruido de los F-17 y los MiG-21, es incapaz de silenciar el rumor del pueblo. Nos trató de reprimir con la policía y fracasó. Luego con el ejército y también fracasó. Después de que el presidente haya decretado el estado de emergencia, por lo que ahora la policía puede disparar a cualquier persona que considere sospechosa. La policía ha tomado las calles, el aeropuerto de la capital y ha cerrado el espacio aéreo. En este momento hay un toque de queda en toda la capital tunecina. El presidente Ben Ali ha estado bajo una gran presión en las últimas horas. Las protestas duran ya más de un mes. Miles de personas se han manifestado hoy en las calles de la capital para pedir su renuncia inmediata, a pesar de las palabras del presidente anoche en un discurso televisado en las que prometió no presentarse a la reelección en 2014. Pero parece que su retirada va a ser mucho más inmediata. El presidente Ben Ali ha dejado el país rumbo a París, como decía. El ejército ha tomado el control y el primer ministro Mohamed Ghannouchi ha asumido sus funciones. Fíjense bien. Este documental habla de Grecia. Como bien lo explicaba el compañero del programa de Venezolana de Televisión, se trata de lo mismo que está ocurriendo en España. Estas son imágenes de Grecia, de Egipto, eso está ocurriendo en Portugal, Europa Oriental. Fíjense, aquí los venezolanos, los trabajadores venezolanos, tenemos el derecho a la jubilación a los 60 años. En Europa era a los 65 y ahora lo quieren llevar a 67, pero no cobran el 100% del salario, de la pensión, sino hasta que tengan los 70 años. O sea, una trampa doble, ¿no? La edad la suben a 67 y entre 3 años van a cobrar, creo que es el 70% de lo que le corresponde por pensión. Y es a partir de los 70 cuando recibirían el 100% de la pensión. O sea, le están arrebatando técnicamente 5 años de jubilación para ya una edad muy avanzada que eran los 65 años. O sea, ¿qué le están diciendo al pueblo europeo e incluso al pueblo de África del Norte? No tienen derecho a un reposo digno. Cuando salgan de la fábrica, o para el hospital o para el cementerio. Eso es lo que le están diciendo, en 2 platos. Y de eso se trata. Es el quiebre, es el fracaso del modelo neoliberal que ha ido imponiendo Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Aquí lo hicieron cuando Carlos Andrés Pérez, cuando hubo el Caracazo fue la respuesta del pueblo venezolano a la imposición de un paquete neoliberal. Acuérdense que fue un verdadero desastre el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero no era porque se trataba de Carlos Andrés Pérez, que ya era bastante decir. Era por el modelo político y económico que estaba aplicando. Carlos Andrés Pérez terminó en la cárcel porque lo sacrificó su partido y sus aliados, los copellanos, porque necesitaban de alguna manera recuperar la imagen que tuvieron en algún momento que los acercaban en algo a los sectores populares. No se trató de una lucha contra la corrupción o no. Simple y llanamente para lavarse el rostro. Además, por lo que paga Carlos Andrés Pérez, es una cosa insignificante con el monto de lo que se robó y de lo que se llevó del país.
que le permitió hasta su muerte vivir en un exilio dorado. Vivía en la Quinta Avenida de Nueva York, que ahí no viven. Para vivir ahí hay que tener muchísimo dinero. Esa protesta que los venezolanos se significaron aquí en el año 89, que se recrudece el 4 de febrero del 92, después noviembre del 92, hizo crisis en los partidos políticos. Es lo mismo que está ocurriendo en Europa, ocurrió aquí hace 20 años. El gobierno de Caldera, o el desgobierno de Caldera II, que significó la liquidación de las pocas cosas que quedaban del remanente de la Cuarta República, y el famoso ministro Teodoro Pekov fue el encargado de rematar los bienes de la nación, incluyendo las prestaciones, la retroactividad de las prestaciones de los venezolanos. No las sacaron del bolsillo, porque según la teoría de Pekov, eso iba a crear muchas fuentes de empleo. No se creó un solo empleo en el gobierno de Caldera. Por el contrario, se redujeron muchísimos empleos. Quebró la agricultura, quebraron las pequeñas y medianas empresas. Y los que vivimos en este llano sabemos la situación de los productores en los años 90, sobre todo después que llegó Caldera al gobierno. Fue una cosa espantosa. Acabaron con la agricultura. ¿Por qué? Porque los impuestos, los intereses que cobraba la banca privada eran absolutamente imposibles que un productor mediano, incluso gran productor, pudiera acceder a los créditos bancarios, porque si no iba a terminar trabajando para la banca. Lo que le pasó a los que se arriesgaron, le pasó eso. Y terminaron sin la finca, sin su vehículo, porque se los robaron. Acuérdense que esa fue la época de las grandes crisis bancarias. Y el gobierno de Caldera, dirigido por Pekov, no hizo lo que hizo el gobierno de Chávez, que fue que le garantizó los ahorros a los ahorristas, en primer lugar a los pequeños ahorristas, con menos de 30.000 bolívares. Pero, sin embargo, le está cubriendo también a los que tienen más de 30.000 bolívares, que en aquella época eran 30 millones, porque no les dio un bolívar más a los banqueros. Así de sencillo. En el gobierno de Pekov Caldera le metieron algo así como 10.000 millones de dólares a los bancos quebrados, BND, ¿se acuerdan? Banco Nacional de Descuento, BTV, Banco de los Trabajadores, ¿no? Y en vez de garantizarle los ahorros a la gente, le dieron más dinero a los banqueros agarraron el dinero, ya se habían robado lo de los ahorristas, agarraron lo de los auxilios y se fueron para Miami, que es donde los cuidan y los protegen. Porque esa es una manera de fortalecer también la economía norteamericana. Lo que se roban en nuestros países se lo llevan para allá. Y por eso los protegen. Y ahí están todos los ladrones de nuestro continente. Están en Miami, están en Florida, son muy prósperos, muy antichavistas, muy serviles, muy antipatria, pero están tranquilitos. Allá tienen protección los terroristas y los ladrones. Vean la lista, ¿dónde están los banqueros? ¿Dónde está Zuluaga? En Estados Unidos, el que se acaba de escapar con la complicidad de una juez, a Fiuni, ¿dónde está? Lo acaban de darle asilo político. Y el tipo lo que es un ladrón. De eso es que estamos hablando. Lo que está ocurriendo en Europa, ocurrió aquí, ocurrió en Argentina. En Argentina la gente perdió hasta el modo de caminar, pues, gracias al Fondo Monetario Internacional y a los desgobiernos que tenía antes que llegara Kirchner a la presidencia. Y eso mismo ocurrió aquí. Aquí hubo gente, yo me acuerdo que aquí en la zona Sucre y Yunda, hubieron centenares de caficultores que perdieron el carro, se los quitaban. Había la famosa cuota balón, ¿no? Créditos indexados. Lo mismo que quisieron hacer estos urbanistas ladrones ahora con la clase media venezolana, que los estaban robando. Hubo familias que pagaron la totalidad de su casa y la casa no aparece por ninguna parte. No aparecen. Y otros casi pagaron el apartamento y el apartamento está a medio construir. Bueno, el gobierno no financió a los urbanistas. El gobierno rescató esas instalaciones para entregárselas a sus verdaderos dueños, que son aquellos venezolanos que pagaron con mucho sacrificio y dieron iniciales y pagaron parte importante de la deuda. Vamos a otro corte y regresamos con más de temas para el debate.